Mucha atención Colombia porque no cesan los ataques y amenazas contra la jueza Sandra Heredia, quien tiene en sus manos la decisión de condenar o no a el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En medio del desespero, sectores uribistas le han convertido en un blanco de amenazas, campañas de desprestigio y una presión sistemática que proviene incluso de medios tradicionales de comunicación alineados con el uribismo, como lo es la revista Semana y El Colombiano. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger a su jefe político? En plena audiencia, como veremos a continuación, la jueza se ve obligada a pronunciarse para detener los ataques de los medios uribistas. Sí, en medio del juicio. Porque mientras la justicia avanza contra un poderoso, algunos medios, como Semana y El Colombiano, Caracol y RCN, se dedican a cuestionar a la jueza en lugar de hacer lo que les corresponde, vigilar al poder y no blindarlo. Entonces escuchemos la respuesta impecable de la jueza contra estos ataques y veamos también cómo el día de ayer le volvieron a presentar un recurso para apartarla de el proceso. Lo que deja en evidencia esto es que están asustados, gente. Empecemos. Escuchemos, vean, esto es las notas de prensa del Colombiano, nuevamente tirando cizaña. Y acá les dejo el pronunciamiento de la jueza Sandra Heredia. Subámosle el volumen. No solo me exige la ciudadanía que dé explicaciones porque el proceso, exige la ciudadanía que dé explicaciones porque le estoy dando prelación a este proceso, sino que ahora también de la revista Semana me están exigiendo que les informe por qué le doy prelación a este proceso, que cuántos procesos tengo a disposición, que cuántos con detenidos, cuántos con prescripción, y que si el Consejo Superior de la Judicatura sabe de esa prelación que le estoy dando a este proceso. La verdad, pues son derechos de petición sin oficio, que he tenido que sortear solamente por una situación, y es querer ofrecer una pronta y cumplida administración de justicia frente a un proceso que, como no es un secreto, está próximo a prescribir, y que las partes, en este caso el más interesado, como lo ha indicado el señor defensor, pues es el mismo procesado que se le resuelva su situación jurídica. Pero son situaciones que debemos sortear y que efectivamente jamás en mi historia laboral he hecho algo a espaldas de mis superiores o a espaldas del Consejo Superior de la Judicatura. Pero son situaciones que debo sortear y que pues no son, simplemente quería ponerlo de presente para que tengan en cuenta también que debo dar otras explicaciones que en un proceso, en otros procesos jamás me las exigen, pero que por lo que es el llamado de connotación nacional, debo a diario dar esas explicaciones. Es increíble, gente. Es increíble una prensa al servicio de los poderosos en vez de cuestionar ese poder. Lo están blindando. Y pues no es nada raro, gente. No es nada raro que esto lleguen, estas amenazas, estos recursos, que el colombiano acá utilice sus plataformas para decir qué pasará con la jueza del caso Uribe. Radican queja en su contra por presunta extralimitación de funciones. Cuando el juzgado, acá lo tenemos, 55 penal de conocimiento de Bogotá ya negó la recusación interpuesta por la defensa de Uribe. Están viendo que están perdiendo el juicio. Yo les he hecho seguimiento con los testimonios, con lo que han dicho los testigos, las declaraciones, las impugnaciones de credibilidad sobre los falsos testigos que ha presentado la defensa de Uribe. Ya van más de 20 que tienen también procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia porque dicen una cosa ante la Corte Suprema de Justicia, ahora dicen otra ante la Fiscalía General de la Nación, y en esa contradicción de versiones evidentemente hay un delito de falso testimonio. Entonces, en ese desespero, como no les quedan herramientas jurídicas al interior del juicio para ganar limpiamente, llevan a cabo las maniobras dilatorias que ya vimos, llevan a cabo una campaña de desprestigio y pues no es raro, gente, si ustedes se ponen a pensar en la historia judicial de este país, los procesos
que los magistrados han llevado en contra de Álvaro Uribe Vélez les ha costado amenazas de muerte. Gente, aprovecho para pedirles un simple favorcito. Ustedes saben que un me gusta, un like a este video le da una visibilidad importante, esa que los medios tradicionales de comunicación no le dan a estas noticias de presiones y amenazas contra la jueza. Por el contrario, a lo que le dan bombo es a intentar deslegitimar a la jueza que está decidiendo el caso de un poderoso en Colombia. Tenemos una prensa al servicio de estos poderosos, no cuestionan el poder, lo protegen, lo blindan, y acá pues la comunicación alternativa sí vamos a hacer ese ejercicio de poner en tela de juicio a ese poder, de cuestionarlo, de vigilarlo, y por eso es que nos llegan amenazas. Entonces se les agradece un me gusta, un comentario, compartir este video, y también aprovecho para agradecerle a Diana Llano su donación a través de Nequi por contribuir a la independencia de los medios alternativos de comunicación. Continuamos. Las amenazas y presiones en contra de la jueza Sandra Heredia responden a su trabajo celero, responsable, diligente en este juicio contra el expresidente imputado y procesado Álvaro Uribe Vélez. Les doy varios datos de en qué momento procesal nos encontramos y para cuándo podríamos tener la fecha de la primera condena penal o absolución, dependiendo de cómo lo evalúe la jueza, en contra de Álvaro Uribe Vélez. Para el 23 de mayo ya habían declarado 65 testigos. Aún faltan 35 testigos de la defensa, de Granados y de Jaime Lombana, quienes afirmaron que para la última semana de junio ellos creen que ya habría concluido esto. Si se cumple con estas fechas, ya habrá terminado la etapa más demorada del proceso. Después vendrán los alegatos de conclusión. Cada parte defenderá su posición con base en las pruebas expuestas. Primero la fiscalía, luego las víctimas, después la procuraduría y finalmente la defensa. Si los tiempos se mantienen, el fallo de primera instancia llegaría entre finales de julio e inicios de agosto. Recordemos que la prescripción de este caso se daría el 15 de octubre, fecha para la cual ya debería haber fallo, decisión judicial de las dos instancias. Entonces la que estamos hablando es la primera, que llegaría entre finales de julio e inicios de agosto. La jueza Sandra Heredia decidirá si Uribe es culpable o inocente. Eso es lo que está buscando evitar la defensa de Uribe, porque ya han visto con las pruebas que han salido, con las pruebas que hay, que obran en el proceso, que la tienen muy complicado como para que se declare inocente Álvaro Uribe Vélez. Las pruebas están. Entonces, esta decisión probablemente tomará poco tiempo por este riesgo de prescripción. Tenemos de acá al 15 de octubre para que hayan dos fallos judiciales. En segunda instancia, el proceso será turbo. La fiscalía y defensa pueden oponerse a la decisión y apelarla. Quien apele tendrá 5 días hábiles y a la contraparte otros 5 para responder. El caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá con prioridad por riesgo de vencerse. 3 magistrados de la sala serán los que defiendan si la apelación tiene sentido o no. Ellos podrán confirmar o revocar el fallo de la jueza Heredia. Y ya es un hecho que Manuel Antonio Merchán sea uno de los magistrados, porque ya le ha tocado resolver disputas en el proceso. En principio una sala puede demorar meses, pero lo probable es que tome menos tiempo por la connotación del caso. La prescripción se interrumpe cuando firmen la ponencia. Si las proyecciones se concretan, tendrían alrededor de 6 semanas para tomar la decisión definitiva. Entonces, mientras tanto es que el Centro Democrático y la extrema derecha están desplegando una campaña mediática en contra de la jueza, diciendo que Uribe es un perseguido político, porque en caso de que se le declare culpable dirán, no, es que a pobre Álvaro Uribe Vélez lo están persiguiendo, y en caso de que remotamente se le declare inocente dirán, no, la jueza y la justicia ya absolvió a nuestro patrono, a nuestro jefecito Álvaro Uribe Vélez. Entonces, esa es la estrategia que tiene el uribismo, y esperemos que la jueza siga con esa celeridad y contundencia que ha venido mostrando a lo largo de este proceso, para no dar pie a esas estrategias manipuladoras y de presión por parte de la prensa tradicional uribista. Entonces, ¿qué pasó recientemente? Pues que otro uribista
presentó una queja disciplinaria en contra de la jueza Sandra Heredia y obviamente pues la prensa tradicional le da bombo, le da visibilidad, le da los micrófonos, están todas las planas de la prensa tradicional. Pero cuando ocurrió lo que yo les mostré, de que los abogados de Uribe le filtraban las respuestas a los testigos a través de chats, ahí sí, la prensa tradicional calladita. Entonces, dice acá Caracol, fue radicada ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial una queja disciplinaria en contra de la jueza Sandra Liliana Heredia, titular del Juzgado 44 Penal de Bogotá, que lleva el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El abogado demandante Santiago Rodríguez Betancourt alertó que presuntamente la funcionaria no estaría cumpliendo sus deberes en la administración de justicia. Hágame el favor. El derecho Para ellos los deberes de su administración de justicia es absolver a Uribe constitucional deber ciudadano acuda a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para interponer queja disciplinaria en contra de la doctora Sandra Liliana Heredia Aranda, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, ya que conforme a los hechos de la presente queja y de las pruebas que se deben incorporar al proceso, ha incurrido en el incumplimiento de sus deberes en contra de la correcta administración de justicia, ha usado de sus derechos como juez, afectando la imparcialidad y extralimitando sus funciones dentro del proceso que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dentro del mencionado proceso, la funcionaria ha cometido sendas de irregularidades que han evidenciado su falta de imparcialidad dentro del asunto adelantado, de lo cual ha sido testigo el país, teniendo en cuenta que las audiencias a su cargo han sido permanentemente transmitidas en vivo en los medios de comunicación nacional. Algunos de los hechos más relevantes que se reprochan a la debida actuación de la señora juez es el indebido trámite dado a la recusación que en su momento presentara la defensa del doctor Uribe Vélez. Gente, esto es un show mediático. Se los digo como abogado, porque no hay mérito, gente. Esto, sobre lo que versa la queja disciplinaria de este uribista, es sobre la recusación que presentó la defensa de Uribe. Me perdonarán la tos. Pero si ustedes están muy atentos y atentas del proceso contra Álvaro Uribe Vélez, ustedes se darán cuenta que el Juzgado 55 Penal de Conocimiento de Bogotá negó la recusación de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra la jueza Sandra Heredia. A ver, acá se interrumpe. Entonces, ¿cuál fue la argumentación? Dice: no se advierte alguna manifestación extraprocesal por parte de la recusada que socave su imparcialidad, lo cual hace improcedente la petición elevada por la defensa. Por el contrario, se observa que el actuar de la jueza estuvo encaminado a garantizar un trato igualitario a las partes, desprovisto de un querer discriminatorio considerativo de las circunstancias particulares del procesado o de las acciones emprendidas por la defensa, manteniéndose incólume su imparcialidad y asegurando con ello que los sujetos procesales y el conglomerado social confíen en la administración de justicia. Entonces, este señor sabe que no procede su queja disciplinaria, pero aún así les vale tres, presentan la queja, generan una congestión, abusan del sistema para hacer estos golpes mediáticos. Llaman a toda la prensa tradicional que está muy atenta a defender y lavarle la cara a Álvaro Uribe Vélez. Circulan este tipo de quejas que no tienen fundamentación, no tienen mérito porque ya fueron decididas por un juez de la República. Y pues ellos lo que quieren instalar en la narrativa, en la opinión pública, es que Uribe está siendo perseguido, que la jueza está obrando mal, y así sucesivamente siguen manipulando a la gente. Si usted quiere informarse realmente de lo que está pasando con la situación penal de Álvaro Uribe Vélez, vea las audiencias. Basta con sintonizar las audiencias 3 veces a la semana y usted se dará cuenta de que Uribe está perdiendo el caso y que todas las pruebas están encaminando la decisión de la jueza a una decisión condenatoria. Bueno, no todas, la mayoría de pruebas.
Esto evidentemente les juega desfavorablemente y tienen que defenderse políticamente diciendo que Uribe es un perseguido político. Entonces, pero acá estamos los medios alternativos de comunicación para desmentir a esa prensa tradicional descarada. Por último, gente, les quiero dejar esta entrevista a Yidis Medina, la que generó el nombre de la Yidis política, la que fue utilizada como chivo expiatorio por el uribismo para que respondiera por todos los delitos que se cometió por órdenes de Álvaro Uribe Vélez, presuntamente, para comprar los votos de los congresistas que estaban decidiendo la modificación mediante acto legislativo de la Constitución para permitir la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Y ella dice que lo que está pasando ahorita con Cepeda también es un montaje como lo que le hicieron a ella. Entonces escuchemos muy atentamente. El uribismo, cuando la tenía de aliada consiguiéndole votos, pues la defendía. Ahora que ella hace unos varios años, más de una década, confesó todo, pues la echaron al agua, la buscaron judicializar, la persiguieron, la amenazaron de muerte y de milagro está viva. Para contar esto. Ellos no van a querer perder el poder porque se acostumbraron al poder, pero para la maldad. Entonces yo creo que es el mismo modus operandi. Lamento mucho lo que está viviendo Cepeda, el senador Cepeda, porque sé que él está tratando de demostrar que él está diciendo la verdad, pero a él ojalá la justicia triunfe y pueda ser condenado a Álvaro Uribe, al menos por algo, porque ha hecho tanto daño. En mi caso ya no fue condenado, porque el que debería ser condenado no es los ministros, sino quien da la orden, quien orienta a los ministros, porque los ministros no se van a levantar a decir, vamos a ofrecerle a Gis esto y vamos a ofrecerle a Deolindo esto, si alguien no se lo dice porque tiene un propósito. Entonces, en mi caso, los ministros pagué yo, pagaron los 8 funcionarios, pero el verdadero autor intelectual del cohecho no ha pagado. O sea, entonces es un cohecho de Gis Sola enfrentándose a un gobierno que la reprimió y que la quiso condenar y que le quiso callar su boca y la quiso hacer pasar como una loca psicópata criminal. Y le hizo 8 montajes. Entonces, el país sí sigue en la misma rueda. Y pues Colombia tiene que despertar algún día y debemos ser libres para escoger, libres para poder ayudar a la gente que lo necesita. El Estado no solamente son los ricos, también el Estado son la gente humilde, porque los humildes, los de las regiones, son los que ponen los votos para los senadores, no son la oligarquía del país. Ellos no alcanzan a hacer la millonada de humildes que hay allá y que van y les buscan los votos y después no le quieren dar un beneficio para que ellos salgan adelante, sino que quieren tenerlos sometidos para poderlos seguir sometiendo en ese círculo vicioso de que ustedes son los peones y nosotros somos los que mandamos. Eso es lo que pasa. Muchas gracias. Colombia. Es muy evidente ese mismo modus operandi. Hoy estaba él en un juicio y él está tratando de decir que todos los testigos que coloca el senador Iván Cepeda son falsos y que a él le están haciendo montajes. Pero imagínese usted, no puede ser posible. O sea, a él le están haciendo montajes cuando él es el fabricador de los montajes, de todos los que nos han hecho montaje en este país. A mí, en el caso mío, por contar la verdad y por no seguir sometida a esas amenazas internas del gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, uno dice, pero es igual, el mismo modus operandi, el que él no piensa como ellos o el que no les hace el favor a ellos es loco, psicópata, criminal, guerrillero, paramilitar, sospechoso, es de todo. O sea, es una persona que va a recibir todos los malos calificativos porque los únicos impolutos en esta democracia de Colombia son los uribistas. Para decir que ellos son lo mejor y que el resto no servimos para nada. Yes, ¿para qué? Como el modus operandi de ellos. Es el mismo paralelos y es lo mismo que hacen con todo el mundo. O sea, yo sé que Iván Cepeda está diciendo la verdad, pero a él lo van a someter a decir que él está buscando testigos falsos. Así. Increíble, es el mismo modus operandi desde que Uribe estaba como presidente e incluso antes, gente, porque recordemos que hoy está en juicio Álvaro Uribe Vélez por hechos anteriores a cuando incluso él era gobernador de Antioquia.
Recordemos que esos falsos testimonios, esa manipulación de testigos, ese fraude procesal responde a que Uribe habría pagado a sus abogados para cambiar las versiones, las confesiones de los paramilitares que dieron fe de que Uribe es responsable de la creación del bloque Metro de la SAUC, grupo paramilitar que ha derramado sangre a diestra y siniestra en este país. Veamos brevemente qué es lo que ocurrió con Yidis, cuál fue el montaje que ella padeció por parte del uribismo y lo que ella pagó pues también por haber cometido delitos. Pero eso es lo que hace Uribe. Echa al agua a los peones y él se salva. Hace muchos años no nos vemos. Sí, señor. Hace 17 años usted estaba en todas las planas en primeras planas de los periódicos. Usted era la mujer más mencionada en el país y su nombre dio hasta lugar al título de un proceso penal impresionante que puso en jaque al gobierno de entonces de Álvaro Uribe Vélez, que se llamó la Yidis Política. Para las personas que no se acuerdan de lo que pasó, cuénteme brevemente qué fue lo que le involucró usted en ese proceso. Pues cambiar un artículo de la Constitución Política que favorecía al expresidente Álvaro Uribe para hacer de nuevo la reelección, para reelegirse como presidente. Que en ese momento estaba prohibido como... Que ese momento estaba prohibido y que además nosotros habíamos dicho que no íbamos a votar ese artículo de la Constitución Política porque era lesivo para la Constitución. Perdón, ¿nosotros quiénes? Acuérdense que hay gente que no... Los congresistas de la época, como Telésforo Pedraza, mi persona, Teolindo Avendaño, alrededor de 18 congresistas de la Comisión Primera Constitucional dijeron que no iban a votar la reelección y entre esas estaba yo. El gobierno prende sus alarmas y cuando las prende empieza a hacer ofrecimientos y a llamar a los titulares de las credenciales porque Teolindo y Yidis Medina eran segundos renglones. Yo, en el caso mío, yo era un segundo renglón de la curul de Iván Díaz Mateos. Es decir, usted era representante a la Cámara, pero no titular, sino que usted estaba en reemplazo del titular que era Iván Díaz Mateos, fue condenado después. Sí, yo era el reemplazo de él. Entonces, el gobierno envía a todos sus ministros para que por favor rescaten esa reelección porque ya se iba a vencer el plazo y tenía que ser aprobada en la Comisión Primera Constitucional. Entonces se aprueba en el año 2004, el 4 de julio, en la madrugada, cuando todo Colombia estaba durmiendo. El señor Álvaro Uribe mandó todos sus ministros a que se llevaran a Teolindo, a que me convencieran a mí. Iván Díaz Mateos también vino y dijo, no puedes botar las llaves de Palacio al Mar, por favor, yo te dejé aquí, este tiempo que te dejé es para que tú hagas lo que yo diga. Y entonces ahí empezó una tremenda guerra entre el uribismo y los que no querían que pasara la reelección en ese momento de Álvaro Uribe Vélez. Vi muchas cosas aterradoras. Yo venía de una provincia de Barranca Bermeja, de Santander, y pues yo nunca había estado en el Congreso de la República y veo pues tulas de plata, veo ofrecimientos. ¿En dónde? ¿En el propio Congreso? En el propio Palacio de Nariño. Me trataban a mí, me llevaban y me encerraban ahí con Sabas Pretel de la Vega. Ministro del Interior. El ministro del Interior de la época, y con Iván Díaz, que nunca se me despegó, para que por favor votara. Hicieron todo lo que tenían a favor de la reelección, hicieron todo lo que tenían que hacer y presentaron impedimentos, recusaciones, y el señor Navas Talero fue quien puso la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Otro representante que era un representante, creo que en ese momento, del Polo Democrático. Sí, señor. Y él dijo, no, esto no puede pasar por alto, aquí a ella la obligaron, la forzaron, pero ella cometió un error y tiene que pagarlo. Y ahí se abre el proceso en la Corte Suprema de Justicia, que además después de eso, cuando pasa la reelección, se aprueba con todo este foco de corrupción que armó Álvaro Uribe Vélez, comprándole la conciencia a las personas, pero también intimidándolas, porque se intimidaban a los congresistas y todo eso. Entonces, Navas coloca la denuncia y la Corte abre el proceso y el uribismo me coloca como más o menos un pool de abogados para que yo vaya a la Corte después que me citan y me citan para defenderme. Supuestamente me estaban defendiendo, pero no me estaban defendiendo porque al que yo estaba defendiendo era Álvaro Uribe. Ellos me prepararon para decirle un mundo de mentiras a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia hizo un inhibitorio. En ese inhibitorio pues pasó un tiempo. ¿Quiere decir que la declararon usted la absolvieron? No, o sea, lo dejaron como en un congelador, en un stand-by. Entonces, en ese instante pues pasan un tiempo, pero yo iba a Palacio, iba con Teolindo y resulta que yo siempre oía una frase de los que estaban al frente del gobierno de Álvaro Uribe, en este caso puntual, Bernardo Moreno. Ellos siempre decían... Entonces, secretario general. Secretario general decía, es que, Gis, puede pasar un accidente y usted puede terminar muerta. Y lo mismo decía Iván Díaz Mateos. Entonces, bueno, gente, acá estamos mostrando de lo que es capaz el poder en este país y de lo que pasa cuando se vigila
y se controla ese poder. Hoy la prensa tradicional no lo hace. Les pido el favor que ustedes nos ayuden a hacerlo, a los medios alternativos de comunicación y a muchas voces que también lo hacen, que han sobrevivido de milagro. Por eso les subí el video en donde estoy recibiendo amenazas de muerte, no solo yo, la compañera Sandra Chindoy, no solo nosotros, los medios alternativos de comunicación, fruto de una persecución judicial que está desatando ahorita la derecha colombiana, los funcionarios públicos de la derecha colombiana haciendo uso de los recursos públicos para atacarnos a nosotros, la prensa alternativa, la comunicación alternativa en Colombia. Nos necesitamos más unidos que nunca, compartiendo toda esta información, no nos van a callar y seguimos con este compromiso informativo por la verdad y la justicia en Colombia, gente. Muchísimas gracias, nos vemos en un siguiente video, chao chao.